Imagina esto. Eres una joven novia llamada Margot, con apenas 15 inviernos vividos, de pie en el umbral de una cabaña de piedra en el año 1347 después de Cristo. Tu nuevo esposo, Henrik, se acerca al lecho matrimonial. Las hojas secas bajo tus pies desnudos crujen con cada paso nervioso. La luz de las velas parpadea sobre su rostro curtido. Él tiene casi el doble de tu edad, elegido por tu padre a cambio de 3 cerdos y media hectárea de cebada. Tus manos tiemblan mientras sujetas el tosco camisón de lana que tu madre cosió para esta misma noche, el mismo que ella usó, y su madre antes que ella. A través de las delgadas paredes, puedes oír a sus amigos afuera, borrachos de cerveza, gritando obscenidades de ánimo y golpeando ollas con cucharas de madera. No se irán hasta escuchar prueba de la consumación. Tu respiración se vuelve entrecortada mientras los dedos callosos de Henrik alcanzan el cordón de cuero en tu cuello, y te preguntas si las advertencias susurradas de tu madre sobre los deberes conyugales podrían prepararte para lo que está a punto de suceder en esta habitación estrecha y llena de humo que huele a lana mojada y cuerpo sin lavar. Esto no es una historia de amor. Esta es la realidad de la intimidad medieval. Un mundo donde las prácticas sexuales estaban moldeadas por supersticiones, terror religioso e instintos de supervivencia que parecerían completamente ajenos a nuestra comprensión moderna del romance y el deseo. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si disfrutas aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor comenta abajo desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde distintas partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. El dormitorio medieval era un campo de batalla donde los cuerpos se convertían en territorios políticos, donde la doctrina de la Iglesia chocaba con las tradiciones paganas, y donde los momentos más íntimos de la vida humana estaban regidos por normas tan extrañas y restrictivas que harían estremecer a cualquier persona moderna. No eran simples decisiones personales. Eran asuntos de salvación eterna, honor familiar y literalmente de vida o muerte. Déjame llevarte de vuelta al mundo de Margot, donde el concepto de violación conyugal no existía porque las esposas eran propiedad, donde la sangre menstrual se consideraba tan peligrosa que podía matar cultivos, y donde la posición sexual equivocada podía condenar tu alma al infierno por toda la eternidad. En la Europa medieval, el lecho matrimonial nunca era verdaderamente privado. La comunidad, la iglesia y las supersticiones antiguas tenían interés en lo que ocurría entre marido y mujer. Cuando Margot se casó con Henrik en aquel otoño de 1347, su unión no se celebró con champán y baile. Fue una transacción comercial sellada con fluidos corporales, presenciada por vecinos que tenían todo el derecho de exigir prueba de la consumación. El ritual de la noche de bodas comenzaba mucho antes de que la pareja se tocara. Primero venía la ceremonia del lecho, donde los invitados literalmente arrastraban a los novios a su habitación. Los desnudaban mientras cantaban canciones obscenas, y luego se quedaban afuera escuchando los sonidos que confirmarían que el matrimonio era legalmente válido. Los amigos de Henrik no se irían hasta oír los gritos de dolor de Margot, prueba de que su himen había sido roto y el matrimonio consumado. Pero aquí es donde la intimidad medieval se vuelve verdaderamente extraña. La Iglesia enseñaba que incluso las parejas casadas podían cometer pecados mortales en su propia cama. San Jerónimo, escribiendo en el siglo IV después de Cristo, declaró que un hombre que amaba demasiado ardientemente a su esposa era un adúltero. Los padres de la Iglesia creían que el placer excesivo, incluso dentro del matrimonio, corrompía el alma. Esto no era solo teoría teológica. Moldeaba cada aspecto de la práctica sexual medieval. Tomás de Aquino, el gran teólogo medieval, estableció reglas explícitas para las parejas casadas en su Summa Theologica alrededor del año 1265 d. El acto sexual solo era aceptable ciertos días de la semana, en ciertas estaciones del año, y en una posición específica, el hombre encima, la mujer debajo cara a cara.
Cualquier desviación se consideraba contra natura y por tanto pecaminosa. El sexo oral estaba completamente prohibido, al igual que el sexo durante la menstruación, el embarazo o la lactancia. La Iglesia calculaba que, si se seguían todas estas reglas, las parejas casadas solo podrían tener relaciones sexuales unos 50 días al año. Margot habría aprendido estas reglas de su madre, quien las habría aprendido del sacerdote del pueblo durante la confesión. El peso de la condenación eterna pendía sobre cada momento íntimo. Cuando Henrik la buscó en un miércoles prohibido durante la Cuaresma, ella enfrentó una elección imposible: someterse a la voluntad de su esposo y arriesgar su alma, o negarse y enfrentar su ira en un mundo donde la violencia doméstica no solo era legal, sino esperada. La comprensión medieval de la sexualidad femenina se basaba en malentendidos fundamentales que persistirían durante siglos. Los textos médicos de la época, influenciados por fuentes griegas y romanas antiguas, enseñaban que las mujeres eran esencialmente hombres defectuosos. Sus órganos sexuales eran simplemente versiones invertidas de los genitales masculinos. La vagina se consideraba un pene al revés y los ovarios, testículos internos. Esto no era mera ignorancia, era conocimiento médico codificado, enseñado en universidades de toda Europa. Estas creencias tenían consecuencias profundas sobre cómo se entendía el deseo y el placer femenino. El médico Constantino el Africano, escribiendo en el siglo XI, afirmaba que las mujeres experimentaban el placer sexual de forma distinta a los hombres. Requerían estimulación prolongada y múltiples orgasmos para concebir. Esto llevó a la extraña creencia médica de que la violación no podía resultar en embarazo, porque la mujer no podía alcanzar el placer necesario. Si una mujer quedaba embarazada tras una agresión sexual, los tribunales medievales a menudo lo tomaban como evidencia de que había disfrutado la experiencia y por tanto era parcialmente responsable. La madre de Margot podría haberle advertido sobre el útero errante, una condición que los médicos medievales creían que causaba histeria, locura e incluso la muerte. Pensaban que el útero podía literalmente moverse dentro del cuerpo de una mujer, subir para estrangular el corazón o bajar para escapar por la vagina. Los tratamientos incluían fumigar la vagina con olores agradables para atraer el útero de vuelta a su lugar, o aplicar sustancias malolientes en la nariz para empujarlo hacia abajo. La época medieval heredó una compleja red de creencias sobre la fertilidad de las tradiciones paganas que la Iglesia nunca logró erradicar por completo. Las sabias del pueblo, a menudo etiquetadas como brujas por generaciones posteriores, mantenían un conocimiento clandestino de hierbas, rituales y prácticas diseñadas para fomentar la concepción, evitar el embarazo o asegurar el nacimiento de hijos varones. En los bosques que rodeaban el pueblo de Margot, las mujeres recolectaban plantas específicas bajo la luna llena. El poleo y el tanaceto se preparaban en infusiones que podían prevenir el embarazo, aunque la dosis entre anticoncepción y muerte era peligrosamente estrecha. La raíz de mandrágora, con forma de figura humana, se creía que aumentaba la fertilidad cuando se usaba como amuleto contra la piel. Era tan valiosa que las versiones falsificadas hechas de brionia tallada eran comunes en los mercados medievales. La Iglesia condenaba oficialmente estas prácticas como brujería, pero ni siquiera los cristianos devotos podían abandonarlas por completo. La línea entre medicina popular y magia era imposible de definir. Una mujer podía rezar a Santa Margarita por un parto seguro mientras enterraba un trozo de placenta bajo el umbral de su casa para asegurar la fertilidad futura. Podía llevar un crucifijo a la iglesia mientras escondía un trozo de ámbar entre sus pechos para evitar un aborto espontáneo. La anticoncepción medieval era una mezcla peligrosa de superstición, veneno y desesperación. A las mujeres se les enseñaba a saltar hacia atrás 7 veces después del acto sexual, para evitar la concepción, o a beber vino mezclado con abejas molidas. Más peligrosas eran las pociones hechas con mercurio, plomo y otras sustancias tóxicas que a menudo mataban a la mujer junto con cualquier posible embarazo. Las consecuencias de un embarazo no deseado eran graves. En un mundo sin anticoncepción confiable, las mujeres enfrentaban la amenaza constante de morir durante el parto. Las tasas de mortalidad materna eran alarmantes,
Una de cada 3 mujeres moría durante o poco después del alumbramiento. Para las mujeres solteras, el embarazo a menudo significaba destrucción social, exilio o muerte. La práctica del infanticidio, aunque oficialmente condenada, era ampliamente entendida como el último recurso desesperado de una mujer. Las negociaciones matrimoniales medievales se llevaban a cabo como campañas militares, con los cuerpos como el campo de batalla principal. Cuando el padre de Margot arregló su matrimonio con Henrik, su virginidad era literalmente su dote, más valiosa que cualquier oro o ganado que pudiera ofrecer. El himen se convirtió en una moneda de honor, intercambiada entre familias como prueba de la pureza de su hija y de su propia reputación. La noche de bodas no se trataba solo de consumación, se trataba de la verificación pública de la virginidad de la novia. Las sábanas manchadas de sangre se mostraban a la multitud reunida como prueba de que el matrimonio era legítimo. Si no aparecía sangre, la novia podía ser devuelta a su familia en desgracia, marcada como una impostora o incluso asesinada por fraude. La presión sobre las jóvenes esposas era enorme. Algunas se pinchaban los dedos en secreto o escondían sangre de pollo para falsificar la evidencia que sus nuevas familias exigían. Pero la comprensión médica medieval de la virginidad era completamente errónea. Creían que el himen era una membrana sólida, que bloqueaba completamente la abertura vaginal, en lugar del tejido parcial y flexible que realmente es. Pensaban que su ausencia era prueba absoluta de actividad sexual, cuando en realidad puede romperse por montar a caballo, levantar peso o simplemente por variaciones naturales en la anatomía. La doctrina de la Iglesia sobre la consumación generó prácticas extrañas. Un matrimonio no se consideraba legalmente válido hasta que se hubiera producido el acto sexual, lo que significaba que probar o refutar la consumación se convertía en un asunto legal. Los tribunales eclesiásticos examinaban tanto al esposo como a la esposa, entrevistándolos por separado sobre los detalles íntimos de su noche de bodas. Inspeccionaban el cuerpo de la mujer en busca de signos de penetración y preguntaban a los vecinos qué habían escuchado a través de las paredes. Las posiciones sexuales medievales estaban estrictamente reguladas por la doctrina de la Iglesia, pero la realidad era mucho más compleja. La posición del misionero no solo era preferida, era la única que no condenaba tu alma al infierno. La Iglesia enseñaba que cualquier posición que pusiera a la mujer encima era contra natura, porque violaba el orden natural del dominio masculino. La penetración por detrás se consideraba bestial, vinculando la sexualidad humana con las prácticas de apareamiento animal. Sin embargo, la literatura medieval insinúa una realidad más compleja. Los fabliaux, cuentos cómicos y obscenos populares en la Francia medieval, describen encuentros sexuales que habrían escandalizado a las autoridades eclesiásticas. Estas historias, a menudo contadas por juglares en tabernas y mercados, revelan un mundo oculto donde las parejas experimentaban con prácticas prohibidas a pesar de la amenaza de condenación eterna. El poeta francés Andreas Capellanus, escribiendo alrededor del año 1034 DC, describía rituales de cortejo elaborados que incluían instrucciones detalladas sobre posiciones sexuales y técnicas. Su obra sugiere que, al menos entre la nobleza, existía una comprensión sofisticada del placer sexual que iba mucho más allá de las enseñanzas restrictivas de la Iglesia. Sin embargo, estas prácticas eran secretos peligrosos. Ser descubierto podía significar excomunión, exilio o muerte. Los medievales vivían aterrados por demonios sexuales que se creía atacaban a los humanos en sus momentos más vulnerables. El súcubo y el íncubo no eran solo folclore, eran considerados hechos médicos y teológicos. Las autoridades eclesiásticas enseñaban que estos demonios podían tomar forma humana para seducir a hombres y mujeres, robando su fuerza vital a través del acto sexual. El súcubo, un demonio femenino que seducía a los hombres, era culpado por las emisiones nocturnas, los sueños sexuales y cualquier pensamiento sexual fuera del matrimonio. Los teólogos medievales desarrollaron teorías elaboradas sobre cómo operaban estos demonios. Creían que un demonio podía tomar forma femenina para recolectar semen de un hombre, luego transformarse en masculino para embarazar a una mujer con esa semilla robada.
Cualquier niño nacido de tal unión se consideraba maldito o demoníaco. El íncubo representaba una amenaza aún mayor para las mujeres medievales. Se decía que estos demonios masculinos eran físicamente más fuertes que los humanos y capaces de dominar a sus víctimas. Las mujeres que reportaban sueños sexuales o experiencias inexplicables a menudo eran acusadas de relacionarse con demonios. La línea entre víctima y bruja era aterradoramente delgada. La parálisis del sueño, que hoy entendemos como un fenómeno neurológico, se interpretaba como un ataque sexual demoníaco. Hombres y mujeres que despertaban sin poder moverse, con la sensación de presión en el pecho, se creía que estaban siendo atacados por demonios. La Iglesia prescribía rituales elaborados de exorcismo y purificación, pero muchas víctimas sospechosas eran quemadas como brujas. La comprensión medieval de la menstruación estaba arraigada en el terror y la superstición, y persistiría durante siglos. Se creía que la sangre menstrual era veneno, tan tóxica que podía matar cultivos, agriar el vino y hacer que los hombres perdieran su virilidad. El naturalista romano Plinio el Viejo, cuyas obras aún se estudiaban en las universidades medievales, afirmaba que la sangre menstrual podía volver locos a los perros y hacer que los cuchillos perdieran su filo. Las mujeres durante su ciclo mensual eran consideradas contaminantes peligrosas que debían ser aisladas de la sociedad. No podían entrar a las iglesias, preparar comida ni tocar objetos sagrados. En muchos pueblos las mujeres menstruantes debían vivir en chozas especiales fuera de la comunidad hasta que cesara el sangrado. La Iglesia enseñaba que la menstruación era el castigo de Dios por el pecado original de Eva, haciendo de cada ciclo mensual un recordatorio de la vergüenza femenina. La falta de comprensión sobre la menstruación generó prácticas médicas extrañas. Los médicos creían que la sangre menstrual que no se expulsaba adecuadamente se acumulaba y envenenaba a la mujer desde dentro. Prescribían sangrías, purgas y otros tratamientos peligrosos para equilibrar los humores femeninos. Algunos doctores recomendaban el acto sexual como cura para los trastornos menstruales, creyendo que la semilla masculina podía neutralizar los efectos tóxicos de la sangre menstrual. Las mujeres medievales desarrollaron su propio conocimiento secreto para manejar sus ciclos. Usaban musgo, trapos de tela y piel de oveja como protección menstrual primitiva. Seguían sus ciclos según las fases lunares y desarrollaban remedios herbales para aliviar los cólicos y regular el flujo. Este conocimiento se transmitía entre generaciones de mujeres, cuidadosamente oculto de los médicos varones y las autoridades eclesiásticas que podían condenarlo como brujería. La época medieval vio surgir teorías elaboradas sobre la compatibilidad sexual basadas en signos astrológicos, humores corporales y características físicas. Los médicos creían que el placer sexual y la fertilidad dependían del equilibrio adecuado entre caliente y frío, húmedo y seco en ambos miembros de la pareja. Un esposo caliente podía ser incompatible con una esposa fría, lo que llevaba a disfunción sexual e infertilidad. Los exámenes físicos de posibles cónyuges eran comunes entre las familias adineradas. Los médicos examinaban el cuerpo de la novia en busca de señales de su temperamento sexual. Las caderas anchas indicaban fertilidad, mientras que las caderas estrechas sugerían esterilidad. El tamaño y la forma del pene del novio también se analizaban para evaluar su compatibilidad con la futura esposa. Estos exámenes se realizaban con el mismo desapego clínico que se usaba para inspeccionar ganado. Las autoridades eclesiásticas desarrollaron sus propias teorías sobre la compatibilidad sexual, basadas en características espirituales más que físicas. Enseñaban que las parejas demasiado emparentadas, ya fuera por sangre o por vínculos espirituales, serían maldecidas con disfunción sexual y niños monstruosos. Las complejas reglas de consanguinidad provocaban que muchos matrimonios medievales fueran anulados cuando se descubrían conexiones familiares previamente desconocidas. La sexualidad medieval estaba profundamente entrelazada con conceptos de honor, vergüenza y posición social. La destreza sexual de un hombre estaba directamente vinculada a su reputación como guerrero y líder. La impotencia no era solo un fracaso personal, era una humillación pública que podía destruir su posición en la comunidad. Los franceses medievales desarrollaron elaborados eufemismos para la disfunción sexual.
creando un vocabulario de vergüenza que impregnaba todos los aspectos de la interacción social. Para las mujeres, la reputación sexual era aún más frágil. La más mínima insinuación de impropiedad podía destruir sus perspectivas matrimoniales y el honor de su familia. Las ciudades medievales eran comunidades pequeñas donde todos conocían los asuntos de los demás. Una mujer vista hablando con un hombre que no fuera su esposo o pariente podía ser marcada como una mujer deshonesta. Los estándares de comportamiento femenino eran tan restrictivos que incluso las mujeres casadas vivían con miedo constante al chisme y la acusación. El sistema legal medieval reflejaba estas ansiedades sexuales en su tratamiento de la violación, el adulterio y el abuso sexual. La violación no se definía como un crimen contra la mujer, sino como un crimen contra el hombre que la poseía, su padre, esposo o señor. El castigo por violación variaba drásticamente según el estatus social de la víctima y del agresor. Un noble que violaba a una campesina podía pagar una pequeña multa, mientras que un campesino que violaba a una noble enfrentaba tortura y muerte. El adulterio se castigaba aún más severamente, pero solo para las mujeres. Una mujer casada que tuviera relaciones con otro hombre podía ser asesinada por su esposo sin consecuencias legales. El Código Legal medieval otorgaba específicamente a los esposos el derecho de matar a sus esposas adúlteras y a sus amantes si los sorprendían en el acto. Los hombres, sin embargo, generalmente eran libres de tener relaciones con mujeres solteras, prostitutas o sus propias sirvientas sin repercusiones legales. La época medieval vio el desarrollo de rituales de cortejo elaborados que influirían en la cultura europea durante siglos. La tradición del amor cortés, popularizada en la poesía de los trovadores, creó un mundo paralelo donde el deseo sexual se elevaba a una búsqueda espiritual. Estos ideales románticos eran principalmente una fantasía literaria disfrutada por la nobleza, pero tuvieron efectos profundos en cómo los medievales entendían la relación entre amor y sexualidad. La tradición del amor cortés enseñaba que el amor verdadero solo podía existir fuera del matrimonio. La devoción de un caballero hacia su dama debía permanecer eternamente insatisfecha, existiendo en un estado de anhelo constante que purificaba el alma a través del sufrimiento. Esto creó una división extraña entre la sexualidad matrimonial, que era puramente funcional, y el amor romántico, que era puramente espiritual. La realidad del cortejo medieval era mucho más pragmática. Entre los campesinos, los jóvenes podían tener cierta elección en sus parejas, pero las consideraciones económicas siempre prevalecían sobre las preferencias personales. Una joven del pueblo podía preferir al hijo del herrero, pero si el molinero ofrecía mejores condiciones al padre, acabaría casada con un hombre al que apenas conocía. Las prácticas de compromiso medieval incluían rituales diseñados para probar la compatibilidad de los futuros esposos. En algunas regiones se permitía que las parejas comprometidas durmieran juntas vestidas, separadas por una tabla de madera llamada tabla de cortejo. Esta práctica permitía a las familias evaluar si la pareja era físicamente compatible sin arriesgar el embarazo ni violar la doctrina eclesiástica sobre el sexo prematrimonial. La época medieval heredó una compleja tradición de magia sexual y rituales de fertilidad de culturas paganas anteriores. Estas prácticas fueron perseguidas por el cristianismo, pero nunca desaparecieron por completo. Los campesinos medievales continuaron practicando antiguos rituales de fertilidad, a menudo disfrazados como celebraciones cristianas o incorporados en la medicina popular. La celebración del 1 de mayo conservaba fuertes connotaciones sexuales a pesar de los intentos de la Iglesia por suprimirla. Los jóvenes pasaban la noche en el bosque, supuestamente recogiendo flores y ramas para decorar el pueblo. En realidad, el 1 de mayo era una oportunidad para experimentar sexualmente y cortejar fuera de las restricciones normales de la vida comunitaria. Muchos embarazos se calculaban para resultar de estos encuentros, lo que llevaba a un aumento de nacimientos en febrero. Las celebraciones de bodas incluían numerosos rituales de fertilidad diseñados para asegurar el éxito reproductivo de la pareja. A la novia se le arrojaban granos o nueces para fomentar el embarazo. El lecho matrimonial se bendecía con agua bendita, pero también se preparaba en secreto con hierbas y amuletos que se creía aumentaban la fertilidad.
Estas prácticas representaban un intento desesperado de controlar la reproducción en un mundo donde la mortalidad infantil era devastadora y la supervivencia familiar dependía de tener hijos sanos. La comprensión medieval de la concepción era una mezcla extraña de filosofía aristotélica, doctrina cristiana y sabiduría popular. Los médicos medievales creían que tanto hombres como mujeres producían semilla, que se combinaba durante el acto sexual para crear nueva vida. Enseñaban que el orgasmo femenino era necesario para la concepción, lo que llevó a la trágica creencia de que si una mujer quedaba embarazada tras una violación, debía haber disfrutado la experiencia. Los medievales desarrollaron teorías elaboradas sobre cómo influir en el sexo de los hijos por nacer. Creían que concebir durante ciertas fases de la luna producía varones, mientras que otras fases resultaban en niñas. Se pensaba que la posición de las estrellas en el momento de la concepción influía no solo en el sexo del niño, sino también en su personalidad y futuro. La época medieval vio el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de control y vigilancia sexual. La Iglesia estableció redes de informantes que reportaban sobre la vida privada de sus vecinos. La confesión se convirtió en una herramienta para recopilar detalles íntimos sobre las prácticas sexuales, con sacerdotes interrogando a los penitentes sobre sus momentos más privados. El auge de la Inquisición en el siglo XIII de Citro trajo nuevos niveles de persecución sexual. Los herejes sospechosos eran torturados para que confesaran no solo sus creencias religiosas, sino también sus prácticas sexuales. Los manuales de interrogatorio utilizados por los inquisidores incluían preguntas detalladas sobre posiciones sexuales, frecuencia de las relaciones y hasta las sensaciones físicas experimentadas durante el sexo. Las prisiones medievales incluían castigos especiales para los delitos sexuales. Las mujeres condenadas por adulterio podían ser encerradas en jaulas tan pequeñas que no podían ponerse de pie, alimentadas solo con pan y agua hasta morir de inanición. Los hombres condenados por violación podían ser castrados públicamente antes de ser ahorcados. Estos castigos extremos no solo buscaban castigar al culpable, sino aterrorizar a toda la comunidad para imponer obediencia sexual. La época medieval produjo una vasta literatura de consejos e instrucciones sexuales, aunque la mayoría estaba oculta al pueblo común. Los textos médicos incluían descripciones detalladas de posiciones y técnicas sexuales, pero solo estaban disponibles para médicos educados y mecenas adinerados. La persona medieval promedio aprendía sobre el sexo a través de susurros, canciones populares y la amarga experiencia del ensayo y error. La Iglesia producía su propia literatura sexual, pero se centraba principalmente en catalogar pecados en lugar de ofrecer orientación positiva. Los manuales penitenciales enumeraban cientos de prácticas sexuales junto con sus castigos correspondientes. Estos textos revelan una fascinación por el detalle sexual que contradice la postura oficial de la Iglesia sobre el celibato y la pureza. Los manuales matrimoniales medievales escritos para nobles ofrecen vislumbres de la vida sexual de la aristocracia. Estos textos daban consejos sobre todo, desde técnicas para la noche de bodas hasta cómo manejar las relaciones sexuales durante el embarazo. Revelan una comprensión sofisticada del placer sexual que estaba oculta al público general, pero claramente practicada por quienes podían permitirse privacidad y discreción. La época medieval desarrolló métodos cada vez más elaborados de castigo y control sexual. El cinturón de castidad, aunque probablemente menos común de lo que sugiere la cultura popular, representa las medidas extremas que algunos medievales tomaban para controlar la sexualidad femenina. Estos dispositivos no eran solo restricciones físicas, sino símbolos del terror que rodeaba la autonomía sexual de las mujeres. Los burdeles medievales eran legales e ilegales al mismo tiempo. La Iglesia condenaba oficialmente la prostitución, pero las autoridades civiles a menudo la licenciaban y regulaban. Las ciudades medievales mantenían zonas oficiales de prostitución, donde las trabajadoras sexuales operaban bajo supervisión gubernamental. Estas mujeres debían vestir ropa distintiva, vivir en áreas designadas y someterse a exámenes médicos regulares. La época medieval produjo algunas de las costumbres sexuales más extrañas de la historia europea. El derecho de pernada, o droit du seigneur, supuestamente otorgaba a los señores feudales el derecho de tener relaciones sexuales con las novias campesinas en su noche de bodas.
Aunque los historiadores debaten si esta práctica realmente existió, su mera posibilidad revela la completa vulnerabilidad sexual de las mujeres campesinas. Los medievales creían que las prácticas sexuales podían influir en todo, desde el clima hasta el éxito de las campañas militares. Reyes y nobles consultaban astrólogos sobre los mejores momentos para tener relaciones sexuales, creyendo que las fuerzas cósmicas presentes en la concepción influirían en el destino de sus hijos. Los comandantes militares podían ordenar a sus soldados abstenerse de sexo antes de la batalla, creyendo que la actividad sexual drenaba su vigor marcial. La época medieval desarrolló métodos cada vez más sofisticados de vigilancia y control sexual. Las comunidades rurales establecieron sistemas elaborados de presión social para regular el comportamiento sexual. Rara vez se permitía que los jóvenes estuvieran solos, y se esperaba que las parejas casadas vivieran su intimidad según los estándares comunitarios. La comprensión medieval del placer sexual estaba profundamente influenciada por las enseñanzas religiosas sobre la naturaleza del alma y el cuerpo. La Iglesia enseñaba que el placer sexual era una trampa del diablo para alejar a los humanos de la contemplación espiritual. Incluso dentro del matrimonio, disfrutar demasiado del sexo se consideraba un pecado que podía condenar el alma al infierno. Los medievales desarrollaron técnicas elaboradas para controlar el deseo sexual y dominar sus cuerpos. Ayunos, baños fríos y mortificación física se usaban para suprimir los impulsos sexuales. A los jóvenes se les enseñaba a evitar situaciones que pudieran provocar excitación, incluyendo ciertos alimentos, música y formas de entretenimiento. La época medieval produjo una vasta cultura subterránea de transgresión y rebelión sexual. A pesar de los intentos de la Iglesia por controlar la sexualidad humana, los medievales encontraron formas de expresar sus deseos y buscar placer. Este mundo oculto de rebelión sexual coexistía con la cultura oficial de represión y control. La sexualidad medieval también estaba moldeada por consideraciones prácticas que rara vez contemplamos hoy. La falta de privacidad en los hogares medievales significaba que las relaciones sexuales a menudo ocurrían en espacios compartidos con niños, sirvientes y familiares. Los sonidos y olores del sexo eran parte de la vida cotidiana de una forma que hoy nos parecería chocante. La época medieval vio el desarrollo de relaciones cada vez más complejas entre sexualidad y clase social. Los privilegios sexuales de la nobleza eran parte de su patrón más amplio de dominación social. Señores y damas tenían acceso a habitaciones privadas, alimentos exóticos y tiempo libre, que les permitía explorar el placer sexual de formas imposibles para los campesinos. El matrimonio medieval, en última instancia, se trataba de supervivencia más que de amor o satisfacción sexual. En un mundo donde la esperanza de vida era corta y la mortalidad infantil alta, el propósito principal del matrimonio era producir hijos que pudieran continuar el nombre familiar y trabajar la tierra. El placer sexual era, en el mejor de los casos, una consideración secundaria, y a menudo se veía como una distracción peligrosa de asuntos más importantes. En un mundo donde la esperanza de vida era corta y la mortalidad infantil alta, el propósito principal del matrimonio era producir hijos que pudieran continuar el nombre familiar y trabajar la tierra. El placer sexual era, en el mejor de los casos, una consideración secundaria, y a menudo se veía como una distracción peligrosa de asuntos más importantes. La época medieval produjo algunas de las costumbres sexuales más restrictivas de la historia europea, pero también vio el desarrollo de formas sofisticadas de resistencia y rebelión sexual. Las personas medievales encontraron maneras de buscar el placer y expresar sus deseos a pesar de la abrumadora presión social para conformarse a las expectativas religiosas y comunitarias. Al regresar a Margot en su cabaña de piedra, con las manos de Henrik aún alcanzándola bajo la luz parpadeante de las velas, podemos entender su terror no solo como miedo personal, sino como el peso de toda una cultura de ansiedades sexuales presionando sobre sus jóvenes hombros. Ella carga con la carga de la doctrina religiosa, el honor familiar, la vigilancia comunitaria y su propio deseo desesperado de sobrevivir en un mundo que no le ofrece protección. La época medieval nos recuerda que la sexualidad humana siempre ha estado moldeada por el poder, el miedo y el control social. Las prácticas y creencias extrañas de las personas medievales nos parecen ajenas hoy,
pero surgieron de las mismas necesidades y deseos humanos fundamentales que impulsan el comportamiento sexual en todas las épocas. Comprender la sexualidad medieval nos ayuda a reconocer cómo nuestra propia cultura sexual refleja las estructuras de poder y las ansiedades sociales de nuestro tiempo. La intimidad medieval nunca fue verdaderamente íntima. Siempre fue pública, siempre política, siempre peligrosa. El dormitorio era un campo de batalla donde se ganaban y perdían almas, donde se defendía o destruía el honor familiar, donde los momentos más privados de la vida humana estaban regidos por normas que parecían diseñadas para eliminar el placer y maximizar el sufrimiento. La época medieval produjo algunas de las costumbres sexuales más restrictivas de Europa, pero también revela la increíble resiliencia del deseo sexual humano. A pesar de siglos de persecución religiosa, control social y castigo legal, las personas medievales encontraron formas de buscar el amor, el placer y la conexión íntima. Sus historias nos recuerdan que la sexualidad es uno de los aspectos más fundamentales de la experiencia humana, demasiado poderosa para ser completamente controlada por cualquier sistema de autoridad. Las prácticas íntimas extrañas y a menudo perturbadoras de la Europa medieval no fueron simplemente el resultado de ignorancia o superstición. Surgieron de una interacción compleja entre doctrina religiosa, estructura social, necesidad económica y deseo humano genuino. Comprender estas prácticas nos ayuda a apreciar cuánto hemos avanzado y cuántas de las mismas tensiones subyacentes siguen moldeando la sexualidad humana hoy en día. Al final, la época medieval nos enseña que la sexualidad siempre es política, siempre peligrosa y siempre esencial para la experiencia humana. Las extrañas prácticas íntimas de las personas medievales fueron sus intentos de navegar esas tensiones eternas entre el deseo y el control, el placer y el peligro, el amor y la supervivencia. Sus luchas nos recuerdan que la búsqueda de libertad sexual y de intimidad auténtica no es una invención moderna, sino una aspiración humana ancestral que trasciende cualquier momento histórico. La luz de la vela aún parpadea sobre el rostro curtido de Henrik mientras se acerca a la joven Margot. Pero ahora entendemos que ese momento contiene todo el peso de la cultura sexual medieval. El miedo, la superstición, la esperanza desesperada de sobrevivir y el eterno anhelo humano de conexión a pesar de las probabilidades imposibles. En sus manos temblorosas y en sus dedos callosos, no vemos solo a dos personas, sino el choque de todas las ansiedades y deseos sexuales de una civilización entera, representados en el espacio más íntimo imaginable, pero nunca verdaderamente privado, nunca verdaderamente seguro, nunca verdadero.